Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia. Video número 17. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de videos, donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11 de Génesis, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este vídeo, vamos a tratar con los versículos Génesis 13:1, Génesis 13:2, y Génesis 13:3, comenzando con el versículo Génesis 13:1. Génesis 13:1 dice: Subió, pues, Abraham de Egipto hacia el Negev, con su mujer y con todo lo que tenía, y con él iba Lot. Génesis 13:1. Los detalles. Observemos que, a medida que Abraham volvió de Egipto, subió hacia el noreste, yendo directamente al altar, donde había recibido su última palabra del Señor. Si miráramos un mapa de la ruta que Abraham siguió, descubriríamos que salió por el noreste de Egipto, para volver a la parte sur de la tierra de Canaán. La Biblia usa tanto, subió, como, hacia el este, manteniendo su consistencia profética, para decirnos que Abraham se estaba volviendo a meter, en el espíritu, y a colocarse en el lugar donde Dios le podría bendecir. Esta excursión de Abraham, nos da un ejemplo para enseñarnos que, si hemos ido hacia Egipto, después de que Dios nos haya dado una palabra, debemos volver, espiritualmente, al lugar donde dejamos esa palabra, y hacer las primeras obras de arrepentimiento por motivo de nuestra incredulidad y desobediencia. Debemos restablecer un altar, y ahí clamar al nombre del Señor una vez más. Solo entonces estaremos listos para continuar en nuestro viaje con Él. Si a medida que nosotros leemos estos escenarios bíblicos, nos encontramos en un lugar espiritual, en el que los cielos son de bronce, y hay sequedad de espíritus, si no estamos oyendo la trompeta del Señor, ni experimentando un hambre en nuestros corazones, por conocerle de una manera más profunda, podría ser que nos hemos engañado a nosotros mismos, y no hemos dado diligencia a la palabra específica que el Señor nos ha dado. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros malos caminos, y nos entregamos con una obediencia fresca, ver Isaías 55:7, encontraremos que el Señor no nos ha dejado, sino que nos ha estado esperando, justo donde nosotros le dejamos a Él, en medio de nuestras incredulidad y desobediencia. Cuando Abraham salió de Ur, para ir a Harán, y luego para Canaán, su sobrino Lot lo acompañó. La frase, y con él iba Lot, en este versículo, parece dar a entender que Lot estuvo con Abraham en Egipto. También nos recuerda que Lot escogió compartir los riesgos y las dificultades de la aventura de fe de su tío, que los llevaría a la tierra prometida. Abraham y Lot tenían mucho en común. Ellos no solo eran compañeros en aquel viaje de fe, sino también eran parientes. Ellos tenían la misma ocupación, y compartían la misma herencia religiosa. ¿Invitó Abraham a Lot a ir con él, o Lot sencillamente se invitó solo, es decir, se le adhirió? En el principio de la jornada de Abraham, fue Taré, el abuelo de Lot, quien decidió que éste participara en la aventura de fe de Abraham. Pero más adelante sucedió que fue Lot, el que se adhirió a Abraham, y éste lo admitió, aunque por allí le estorbara. Eso es lo que hoy produce el espíritu de Lot. Cuando un hombre
en lugar de seguir en obediencia al Señor, elige seguir incondicionalmente a otro hombre, termina por perjudicar al que sigue, confundirlo y postergar sus bendiciones, y el hombre que decidió seguir al otro, en lugar de estar en obediencia a Dios, termina en fracaso personal. Veremos que Lot, al final perdió todo en el mundo, aunque su alma fue salva por la misericordia de Dios. Abraham volvió al lugar de la verdadera bendición, a Canaán. Hubiera parecido que en Egipto, el mundo, él fuera bendecido a juzgar por toda la provisión que trajo de allí, pero esa bendición, iba mezclada con mucha tristeza y desolación, por lo que ya vimos. Además, en el caso de Abraham, no obedecer la misión que Dios tenía para él, hubiera sido algo física, espiritual, y eternamente fatal para él. Para Abraham, hubiera sido como cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, ver San Mateo capítulo 4, y nuestro Salvador hubiera aceptado todas las propuestas del diablo. Hasta aquí nuestro recorrido por Génesis 13:1. Ahora vamos a tratar a Génesis 13:2. Este versículo dice, Abraham era riquísimo en ganado, en plata, y en oro. Génesis 13:2. Esta afirmación pulveriza la teología de la pobreza, esa que inventaron algunos, y que enseña que mientras más pobres, miserables, y hambrientos seamos, más cerca de Dios estamos, y más predilectos de Dios somos. El versículo no dice que Abraham era rico, dice que era riquísimo. Nosotros hemos escuchado acerca de hombres riquísimos, tales como Bill Gates, de Estados Unidos, o Carlos Slim de México. Dios se glorifica en un rancho miserable, amén. Pero en el barrio más lujoso también, porque Dios es soberano. Esa riqueza material de Abraham, fue fomentada por intervención del diablo, para tentarle a que se quedara en Egipto, y solo fue porque soberanamente hablando, Dios actuó, que a la postre, Abraham salió, o tuvo que salir, de Egipto. Las muchas riquezas no son siempre sinónimo de bendición de Dios. Proverbio 10:22 dice, la bendición del Señor es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Evidentemente, la bendición de Abraham en Egipto no fue así, hubo muchas tristezas y lamento con ella. Pero por la misericordia de Dios, éste permitió que Abraham no solo retuviera esa riqueza material, sino que también fuera incrementando. Donde adquirieron Abraham y Lot todas sus posesiones, hasta donde tenemos noticias, todos estos haberes provenían de Egipto. Los aumentos de riquezas que no vienen como producto de la fe, y la obediencia a Dios, solo sirven para traer disgustos y problemas, como veremos en el versículo Génesis 13:7. Tampoco es de esperarse que los problemas desaparezcan por el mero hecho de volvernos a Dios. Por lo menos en el caso de Génesis 13:7, fue necesario dar un paso adicional de fe. Abraham se enfrentó a la situación con una actitud positiva y decidida. La tierra donde estaban no era suficiente para las haciendas de Abraham y Lot, de manera que lo más sabio era sugerir una separación entre Lot y él, como veremos en el versículo 9. Aunque Génesis 13:2 da a entender que Dios no está en contra de que un hijo de él sea rico, Jesucristo trajo advertencias para los que poseen riquezas. Una de ellas está en Marcos 10:25. Santiago 1:11 en la Biblia, declara que el rico se marchitará en sus empresas.
Primera de Timoteo 6:18 nos exhorta a que seamos ricos en buenas obras, y Santiago 2:5 en la Biblia, nos pregunta, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en la fe, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Con razón el alma de Lázaro el mendigo, está entre los salvos, ver Lucas 16:24, en el Nuevo Testamento. Génesis 13:3. Por último, vamos a tratar con este versículo, el cual dice, caminó de jornada en jornada desde el Negev, hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, Génesis 13:3. Estando Abraham ya en el Negev, después de él llegar desde Egipto, inició una búsqueda de Dios, y para eso se trasladó hacia el lugar donde había levantado un altar, el lugar que más luego oficialmente sería llamado Betel, y al dejar atrás a Egipto, regresó al camino donde Dios lo tenía antes. Así volvió Abraham al punto de partida. La palabra jornada, en este caso significa, el camino recorrido en un día, o de una vez, y al decir de jornada en jornada, quiere decir que Abraham se movía prudentemente, para evitar conflictos, y problemas con personas lugareñas, y obstáculos en su recorrido. Recordemos que él estaba moviéndose, a través de un territorio que él desconocía. Además, ese recorrido tenía que hacerse con lentitud, lo cual hacía que se consumiera tiempo, y le llegaba la necesidad de tener que detenerse a dormir, durante las noches. Abraham tenía que estar seguro que él se estaba dirigiendo, hacia el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. Muchas veces nosotros, en nuestro caminar por la vida, nos desviamos de la voluntad de Dios, que Él tiene para cada uno de nosotros, y después de perder un tiempo, que a veces es irrecuperable, entonces no nos queda otra opción, sino regresar al punto en que nos habíamos desviado de la voluntad de Dios. Esto sucede porque no prestamos atención a la voz de Dios, que nos advierte del desliz en que estamos por incurrir. Por eso, si Egipto, el mundo, nos ha enceguecido, y nos ha quitado la visión espiritual, es necesario volver a Dios, y reencontrarnos con Él, antes que sea demasiado tarde, ver Isaías 55, 6-7. Desgraciadamente, muchos se desvían y se pierden para siempre. El versículo que sigue nos dice que Abraham invocó a Dios, demostrando su fe, y al volver al lugar correcto, manifestó obediencia. Cuando Abraham llegaba a cada lugar, a él le inspiraba el deseo de hacer un altar a Dios, pues su comunión con Dios se hacía cada vez más grande, ya que es necesario estar en comunión con Él, e ir a la fuente continuamente. Hoy en día debemos estar en comunión con Dios por medio de su Hijo amado, ver Mateo 17:5, nuestro abogado, Primera de Juan 2:1. Pidamos que Dios nos ayude a desechar el mal, y buscarle, ya que nunca hay progreso real lejos de Él. El mundo y sus pasiones pasan, pero nunca la voluntad buena de Dios. Vemos entonces que, Abraham volvió a Canaán, y plantó de nuevo sus cuarteles en Betel, ante el altar que había erigido anteriormente. Esta fue una elección sabia. En todo esto, la Biblia no glorifica a Abraham sino a Dios. La misma historia del Génesis que nos habla de la fe, y las acciones positivas de este hombre, también nos cuenta de sus fracasos y debilidades. Cuando la tierra alrededor de Abraham fue azotada por un periodo de hambre,
él se dejó dominar por el temor, y decidió emigrar a Egipto. Al entrar a aquel país, volvió a sentirse invadido de temor, y una sensación de ansiedad por preservar su propia vida. Por lo que se vio inclinado a ocultar que Sarai no solamente era su media hermana, Génesis 20:12, sino que también era su esposa, y por motivo de esto, recibió toda clase de regalos, a cuenta de Sarai. Por otra parte, podemos darnos cuenta que durante la permanencia de Abraham en Egipto, no se ve que él construyó altares para ofrecer sacrificios a Dios, ni se nos dice que haya dado testimonio acerca del Señor, o que haya actuado a tono con toda la experiencia previa, que se describe de él, en los capítulos anteriores. Sin embargo, Dios fue misericordioso con él. Eso mismo nos sucede a nosotros, cuando nos vamos al Egipto del mundo, pues mientras estamos en los deleites del mundo, el enemigo hace que no establezcamos un altar para Dios en nuestros corazones, y hace que nos alejemos de él. Ciertamente, estos actos no le fueron aprobados a Abraham, pero tampoco fue rechazado por Dios, debido a sus errores. Por el contrario, el Señor intervino para ayudarlo a salir de Egipto, y hacerle volver a la tierra prometida, la que por promesa le pertenecía. Que Dios bendiga a usted ricamente.